Buenos días. Pues primero quiero darle gracias a Dios por la bendición de este nuevo día, por la oportunidad de estar reunidos de nuevo en este templo y por un día más de reflexiones. Voy a pedirle al Señor su santa palabra para que nos inspire en lo que Él quiere decirnos en esta mañana, en esta primera reflexión. Les voy a leer de la carta de San Pablo a Timoteo, y es en el capítulo 1 desde el versículo 6, y dice: correspondencia a la gracia recibida. Por esta razón te recuerdo que tienes que reavivar el don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos. Porque Dios no nos dio un espíritu de timidez, sino de fortaleza, caridad y templanza. Así pues, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por el Evangelio con fortaleza de Dios, que nos ha salvado y nos ha llamado con una vocación santa, no en razón de nuestras obras, sino por su designio y por la gracia que nos fue concedida por medio de Cristo Jesús desde la eternidad. Esta gracia ha sido mostrada ahora mediante la manifestación de Jesucristo, nuestro Salvador, que ha destruido la muerte y ha revelado la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, del que yo he sido constituido predicador, apóstol y maestro. Y esta es la razón por la que padezco estas cosas, pero no me avergüenzo, pues sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para conservar mi depósito hasta aquel día. Ten por norma las palabras sanas que me escuchaste con la fe y la caridad que tenemos en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros. Palabra de Dios. Pues yo quisiera hacer una reflexión esta mañana sobre el espíritu misionero, el espíritu de la misión. Nosotros siempre escuchamos en todas las reflexiones que recibimos a través del tiempo en la formación catequética de nuestra iglesia, de que nosotros somos misioneros y que tenemos una misión. Y también escuchamos lo que Jesús le decía a los apóstoles cuando los fue recogiendo uno a uno, y les decía: yo los haré pescadores de hombres, y les ofrecía el cambio de esa pesca que ellos hacían para su alimento diario por una pesca milagrosa de almas. Y vemos todos los milagros que Él hizo, especialmente cuando ya resucitó, todos esos pescados que les dio, cuando ellos ya prácticamente parecían haber abandonado todo lo que el Señor había predicado de 3 años entre ellos. Y a pesar del Señor haber resucitado, ellos todavía no tenían fuerza para contarle a nadie. 40 días estuvo el Señor entre ellos y ninguno fue a ninguna parte, más que entre ellos en secreto, fue a ninguna parte a proclamar la resurrección del Señor durante esos 40 días. No tenían fuerza, y es más, se habían ido a hacer lo que hacían antes de conocer a Jesús. Se habían ido de nuevo a pescar y a vivir de eso y a vivir una vida como la vivían antes, como si no hubiera pasado nada, como si Jesús no les hubiera dicho nada, como si todo lo que Él les dijo se hubiese acabado, a pesar de que había resucitado y lo habían visto. Y esto es algo bien extraño, porque ahí nos damos cuenta que si nosotros no tenemos el Espíritu de Dios, no tenemos fuerza, ni podemos entender nada, ni viviremos la verdad. No la podemos vivir porque en nosotros no está eso. Tiene que ser un don de Dios. Y por eso no fue hasta que ellos recibieron el Paráclito que tuvieron la fuerza y la sabiduría para no solamente ir a decirle a todo el mundo que Jesús había resucitado, sino también para dar sus vidas por Él, porque ya no tenían miedo de ser asesinados por los judíos. Durante todos esos 40 días que Jesús resucitó, yo estuve entre ellos, y los días anteriores a su resurrección, ellos estuvieron escondidos de miedo de los judíos. Temblaban, se escondían bajo llave y no se dejaban ni ver de ellos, porque sabían que estaban en peligro. Sin embargo, inmediatamente reciben el Espíritu Santo, caminan por las calles de Jerusalén como su casa y a todo el mundo le predican, y se van al templo mismo, donde están
todos los enemigos del Señor, los que lo crucificaron, y allá mismo predicaban. Y sanaban gente por todas partes, hacían prodigios y milagros, pero ya eran otros, ya habían nacido el Espíritu, eran seres que tenían una unción sobrenatural. Y Jesús, en todos los años de la vida pública que estuvo con ellos, en algunas oportunidades les sopló el Espíritu Santo para que le entendieran algunas cosas que les decía. Pero él sabía que no era el tiempo todavía para ellos recibir la plenitud del bautismo en el Espíritu hasta que él no muriera en la cruz y resucitara. Porque tenía que suceder esto. Él tenía que vivir esa transformación ante los hombres para que el del Padre Celestial, cuando él ascendiera al cielo, pudiera enviar ese Paráclito y ya establecer la alianza permanente entre nosotros y darnos esa vida que habíamos perdido con el pecado original. Es un misterio insondable, pero precioso, porque entre más lo penetramos, más vida tenemos. Porque si nosotros descubrimos la vida que Dios nos ha dado en el Espíritu, nos damos cuenta del milagro tan inmenso que es la encarnación de Jesús, el don tan maravilloso y lo grande que es su presencia entre nosotros. Ustedes se dan cuenta que los apóstoles no distinguían a Jesús cuando resucitó. Cada que se les aparecía, decían: ¿será el Maestro? No tenían ni seguridad si era él o no, porque estaba transfigurado. Era un cuerpo glorioso ya, que estaba por encima del primer estado que había tomado. Porque en las Escrituras leemos que Jesús fue colocado en un estado inferior a los ángeles temporalmente. Por eso es que Satanás, que es un ángel, vino y lo tentó, porque le estaba tentando era la naturaleza inferior que él tomó, la carne. Y por eso él no tentaba a Dios, sino tentaba lo que Dios había hecho, que era haberse hecho criatura. Y por lo tanto, como el diablo sabe que Dios todo lo hace perfecto, sabía que Jesús se había hecho perfectamente imperfecto. O sea que era un hombre que sentía sed, cansancio, todo lo de un ser humano. Y eso es lo que tienta a Satanás, sabiendo que ahí estaba Dios también, pero a él no le importaba, porque él iba con lo que Dios había tomado, que era débil, que era humano. Y en esto podemos entender la realidad de la acción del bien y el mal. Como el mal es 100% malo, no es 80 ni 90, sino 100, y el mal va hacia el mal. Porque, por ejemplo, un ladrón que es 100% ladrón, que es un ladrón, va a robar un banco y sabe que las posibilidades de que lo apresen son muchas. Sin embargo, el ladrón se va a robar el banco y se va armado en caso que tal de que algo salga mal, pues muere por eso. Es un ladrón, 100% ladrón. Y en esto tenemos que entender que cuando el Señor se transfigura y es un cuerpo glorioso ya, no lo reconocen, porque pues está glorificado y está por encima del estado natural y ya no está en ese estado inferior a los ángeles. Ya Él está en su divinidad y conserva su cuerpo físico, porque ustedes se dan cuenta que cuando Él resucita y se le aparece a los apóstoles en ese cuarto donde estaban encerrados, les dijo que metieran a Tomás, que metiera los dedos en sus llagas, les dijo que les dieran comida, que Él no era un fantasma, que Él y comió con ellos y les mostró que tenía un cuerpo. Luego desayunó con ellos a la orilla del río, donde estaban pescando. Él cocinó, comió con ellos y hizo todo lo que se hace normalmente un ser humano. Y mostró que había resucitado con su propia carne que había tomado. Pero ya esa carne la había convertido en un cuerpo glorioso, ya estaba por encima del estado temporal en que vivió 33 años. Y por esta razón no lo reconocían. Pero nosotros hoy, para poder descubrir nuestro espíritu misionero y darnos cuenta cuál es la fuerza que Dios nos ha dado, tenemos que recrearnos en la historia sagrada y tenemos que tomar decisiones muy serias, y es las decisiones que hoy no se toman en la iglesia, la razón por la cual la iglesia nuestra anda tan débil en la fe, y es que nosotros tenemos que aceptar las verdades reveladas como verdades y vivirlas. Si nosotros realmente entendiéramos el misterio del don del Espíritu Santo que Dios nos ha traído, supiéramos que ese mismo Espíritu que actuó en Pedro, en Pablo, en todos los apóstoles que entregaron su vida por el Señor y que estaban llenos de sabiduría, ese mismo Espíritu es el Espíritu que tenemos nosotros.
y no hay ninguna diferencia entre ese espíritu y el espíritu que tenemos nosotros. El espíritu que sanaba a través de Pedro, que hablaba a través de Pedro, ese es el Espíritu Santo que habla a través de nosotros, es el mismo y puede ejercer los mismos prodigios en cualquiera de las actividades nuestras, de nuestra vida regular, nuestro día a día. Y por eso lo que nos falta a nosotros es abrazar la verdad, abrazarla con fe y estar convencidos de que es un hecho, de que la historia sagrada continúa y no cambia, es la misma. Lo mismo que sucedió en los tiempos de los apóstoles está sucediendo hoy, solo que la iglesia viaja y peregrina a través de los tiempos y de los ciclos humanos y se expresa con el lenguaje de los tiempos. Eso no quiere decir, como dicen algunos sacerdotes de teologías modernas que han caído en las herejías, de que el Evangelio se va adaptando a los tiempos. A eso no me refiero, porque la palabra de Dios se mantiene, las enseñanzas de Jesucristo son una sola y vivimos una sola enseñanza, pero el lenguaje que utiliza la Iglesia a través del Espíritu Santo en los ciclos humanos es el lenguaje exacto de los tiempos que se están viviendo. Un ejemplo, Dios, toda criatura que crea, la crea para el tiempo en que la creó. Ustedes ven que los jóvenes hoy, los niños, todos vienen con un conocimiento innato de toda esta tecnología. Son nativos de esta tecnología. A nosotros, los que somos de otras generaciones, nos toca hacer mucho esfuerzo para podernos entrar dentro de la tecnología que hoy para los niños, para los jóvenes es natural. Ellos parece que tuviesen ese disco duro que viene con toda esa información. Y es que Dios crea al ser humano en el tono exacto del tiempo exacto en que lo creó. Y eso es perfecto en la creación. Pero lo crea para que encuentre la misma verdad que no cambia nunca. Porque esa es la diferencia. Hay personas que, porque son personas tan racionales y la teología que tienen jamás la transforman de la razón al espíritu, y entonces aparecen con todas estas teologías absurdas, nos quieren confundirse con esto de que Dios todo lo hace perfecto y nos crea con lo que necesitamos para el momento en que nos crea. Pero entonces esto en estas teologías modernas lo confunden con que también el Evangelio y las tradiciones sagradas también se adaptan y cambian de acuerdo a los tiempos. Eso es lo que pretenden decir, porque se olvidan de que Jesús mismo en el Evangelio nos dice: mis palabras no pasarán. Todo pasará, el cielo, la tierra pasarán, todas estas cosas pasarán, pero mi palabra no pasará. Las palabras de Dios son eternas porque son divinas, y la divinidad en el eterno presente ha creado todo desde el principio. Todos nosotros hemos sido creados desde siempre. Dios nos conoce desde la eternidad. Somos una obra de su amor y siempre hemos estado desde el principio de los tiempos en el vientre de Dios. Solo que Dios desplaza esta historia de la salvación en los tiempos, y Él es el único que tiene control sobre los tiempos, porque el tiempo mismo es una criatura y solo Dios la conoce y solo Dios administra la vida de esa criatura del tiempo. Y por eso todo este misterio de la creación de Dios, que ya está hecho todo, absolutamente todo, el Señor lo desplaza a través de esos misteriosos tiempos, y solo Él sabe cómo funciona esto. Los espíritus que viven en la eternidad se rebelaron contra Dios, porque ellos estaban dentro del eterno presente y podían ver todo lo que Dios había creado, y rehusaron servirle a criaturas como nosotros, y no aceptaron por qué Dios nos había creado a imagen de Él y por qué nos amaba tanto, siendo inferiores a ellos. Y esta es la rebelión de Luzbel y la caída de los ángeles. Una tercera parte de los ángeles caen por odio y envidia a nosotros mismos y por no servir. Ellos rehusaron a servir. Entonces, el principio de la maldad está en la desobediencia. Sí, yo no sirvo. Eso es lo que quiere decir el mal. Yo no serviré. Y precisamente cuando ellos caen,
Si nosotros leemos el misterio de la creación, nos damos cuenta que los ángeles fueron creados primero que nosotros y también cayeron antes de que nosotros fuéramos creados, aunque ya existíamos en el vientre de Dios, y por eso ellos nos vieron a nosotros antes de que nosotros apareciéramos en el tiempo. Por eso ellos se rebelaron contra eso, y entonces nosotros que vivimos en el tiempo y que estamos sujetos al tiempo por la caída del pecado original, fuimos interceptados por el mal que ya había caído, que es el mal que aparece en el paraíso con envidia y nos tumba ofreciéndonos esa fruta que prácticamente la proposición del diablo era que nosotros podíamos ser como Dios. Esa es la invitación, seréis como Dios, es lo que le dice Satanás. Y eso es lo que él pretendió cuando se rebeló y cayó, porque pretendía ser como Dios, tentó a Dios, juzgó a Dios y acusaba a todos sus hermanos, a los otros ángeles, ante Dios. Porque en el capítulo 2 del Apocalipsis pueden leer con claridad que San Juan escucha cuando dice una voz: aquel que antes acusaba a sus hermanos ha sido derrotado, alegraos cielos, porque él decía, esa voz decía que había triunfo en el cielo, porque Miguel y sus ángeles habían derrotado a Luzbel y sus ángeles y los habían arrojado del cielo y los habían arrojado a la tierra. Pero entonces ya advierte, hay de la tierra y el mar, porque Satanás ha sido lanzado allá y está furioso porque su tiempo se termina ya. Ese es otro estado ya, es el estado de la caída de los ángeles y de nosotros, y quedamos todos desterrados en el mismo lugar. Los ángeles nunca saldrán de acá y nosotros saldremos de acá si seguimos a Jesucristo, si aprendemos el camino del amor, y en el amor saldremos de la prisión temporal en que estamos por el pecado original. Entonces el demonio quiere hacernos creer que estamos en el paraíso y nos quiere vender la vida temporal como si fuera eterna, y por eso aparecen los cultos a la creación, y este es el destierro del pueblo hebreo a Egipto, el destierro del pueblo hebreo a Babilonia. Todos estos acontecimientos históricos de la historia sagrada están centrados dentro de la historia de la salvación como una escuela, una enseñanza para todos nosotros, para que veamos esas figuras que son figuras muy claras de lo que Dios está haciendo con la humanidad para rescatarla, una pedagogía divina perfecta. Él nos va moldeando en toda esta historia, pero nosotros debemos estar atentos a la historia sagrada. Y resulta que el mundo, que es Egipto, lo equivalente al Egipto del Antiguo Testamento, que es el culto a la materia, el culto a las cosas temporales, el culto a las criaturas humanas, el culto al placer, el culto al vientre, a los intestinos, ¿cierto? El bien, a los apetitos. Y todo este culto pretende enseñarnos a nosotros una vida paralela a la vida que nos presenta el Evangelio, porque es una propuesta. Ustedes saben que la palabra alternativa siempre presenta una opción, y por eso todo lo que ustedes encuentren que se llame alternativo tienen que tenerle mucho cuidado. Ustedes pueden imaginarse que puede haber algo alternativo al matrimonio. Entonces, como diría, busquémosle la alternativa a este matrimonio. Entonces quiere decir, busquemos un amante a ver si se nos arreglan las cosas, ¿no? Busquémosle una alternativa a esta situación económica, ¿cierto? Y muchas veces hay gente que entra en la deshonestidad y en el robo y pierden los valores y todo para poder solucionar su economía. Y hay muchas alternativas también en la medicina, y todo eso lo tenemos que revisar, porque cuando es alternativa quiere decir que se está buscando una fórmula afuera de la fórmula que es, ¿no? Entonces en eso tiene que haber un cuidado, porque puede ser falsificación. Y la falsificación es algo que es casi perfecto, pero no es perfecto porque es falso. Es como usted toma un billete falso, y obviamente que la razón por la cual la gente cae en ese billete falso y lo toma como real es porque es casi perfecto, pero es falso. Y ese es el diablo. El diablo falsifica todo y lo duplica todo. Y nos hace una propuesta. La propuesta que el mundo hace es que nosotros por sí mismos podemos alcanzar todo. Esa es la psicología moderna. Eso son todas estas técnicas de autosuperación y control mental.
Usted lee toda esta pantomima de los métodos Silva y de todas las cosas que llevan al hombre, un curso de milagros y quién sabe cuántas otras cosas, todas las técnicas de autosuperación, y todas son una diosificación del hombre. La vergüenza más grande es que hay gente cristiana que cae en eso y lo practica, y además pelean diciendo que eso se puede adaptar a la fe. Pero es una contradicción absoluta. Es como decir que una persona casada, si tiene problemas en el hogar, lo mejor es conseguirse un apoyo emocional fuera del matrimonio para fortalecer el matrimonio. Es absolutamente absurdo. Eso es lo mismo que pensar que todas estas técnicas de autosuperación, de control mental, son un apoyo para nuestra fe. ¿Cómo van a ser un apoyo si esas técnicas me están diciendo a mí de que yo soy como Dios, que yo puedo alcanzar lo que quiera, lo que me proponga? Eso es Dios, eso no lo puede hacer un hombre. Yo solo alcanzo lo que Dios quiere, no lo que yo quiero, porque la voluntad de Dios está en todo y no se mueve ni una hoja de un árbol sin su voluntad. Yo tengo el libre albedrío para desobedecer a Dios y crear mi propia vida y entonces vivir en esa autosuficiencia. Dios me deja, pero al mismo tiempo me está mostrando que si yo hago eso, que es mi libertad, si hago eso, muero. Porque eso quiere decir, esa es la fruta que Él dijo que no nos comiéramos. Y nos la seguimos comiendo a pesar de que nos advirtió y que ya tenemos la muerte en nosotros. Y sin embargo queremos morirnos más. Y por eso queremos seguir comiendo de esa fruta. Y Él nos dice, o quieren comer de esa fruta, la pueden comer todo el tiempo que quieran, pero quieren vivir, entonces obedézcanme a mí, sigan el camino que les he mostrado en mi Hijo Jesucristo, y yo les daré la vida que han perdido, les doy la vida eterna. Pero para que puedan resucitar con mi Hijo, tienen que morir a esa fruta, no pueden seguir comiendo de eso. Y esto es la invitación. El espíritu nuestro misionero es rehusar la fruta del mundo, no la podemos comer más. No podemos tentarnos más con las cosas materiales y hacerle culto a ellas. Y con esto hay personas que lo interpretan mal y piensan que se está diciendo de que nosotros debemos entonces irnos a una cueva y dejar todo. Pero no se trata de eso, porque precisamente la santificación del hombre es dentro del mundo. No es necesariamente yéndose del mundo, porque la santificación nuestra es un llamado a transformar nuestro día a día hacia Dios. La conversión del hombre es un acto permanente, no es algo que sucede en un momento y ya se solucionó todo por el resto de la vida. Eso no es una conversión. Una conversión es un encuentro con la verdad y asegurarse que esa verdad viva en nosotros en todos nuestros actos. Y cuando no vive en nosotros en todos nuestros actos, tenemos que correr al tribunal de la misericordia a reconciliarnos. Y esto es la enseñanza de nuestra iglesia, que nos lleva como peregrinos a través de este desierto y de esta batalla espiritual entre el bien y el mal que habita en nuestra sangre. Que es que el mal no es necesariamente el prójimo que está actuando mal contra nosotros o contra todos los demás. No es tampoco las acciones del mundo y la invitación que el mundo nos hace a adorarlo. Y tampoco son las propuestas del diablo que siempre nos está tentando para que hagamos algo malo. Sino que la lucha entre el bien y el mal es una lucha que tenemos adentro de nosotros. Hierve en nuestra sangre. Y nosotros somos los que tenemos que tomar esa decisión. El mundo invita, el diablo tienta, ¿cierto? Y nosotros en nuestra propia carne sentimos las atracciones y las invitaciones tan fuertes que hace el mundo y el demonio. Sin embargo, la decisión final la tomamos nosotros. Dios no permite jamás que seamos violentados hasta el punto de ser forzados a pecar. No, eso no lo permite. El demonio no tiene poder para eso. El mundo tampoco tiene poder para violentarme hasta el punto que me exija que yo le obedezca. No, Él me propone. Usted sale y en el espíritu del mundo está todo el despliegue de lo que el mundo es y lo que el mundo ofrece. Y usted tiene la libertad de entrar o salir a esas propuestas. Siempre la última palabra la tenemos nosotros. Ahora, nosotros hemos sido en muchos niveles víctimas de nuestras propias culturas y las influencias con que crecemos, la idiosincrasia de nuestras familias. Tenemos en contra nuestra una cantidad de elementos que nos debilitan. Precisamente
la fe nuestra se tiene que fortalecer, es para que esa fe en Jesucristo, ese amor a la iglesia y ese descubrir el don maravilloso sobrenatural del bautismo del Espíritu Santo, es para superar todas las cosas que nos debilitan. Porque nosotros hemos sido debilitados en nuestra propia sangre por nuestros propios ancestros, por los pecados de ancestros. ¿Cuántas veces no nacemos nosotros con enfermedades que son culpa del descuido de nuestros ancestros? Hay gente que nace con diabetes, con situaciones difíciles, unas patologías complicadísimas, porque los ancestros se descuidaron y abusaron su salud. Y quién sabe cuántas abominaciones contra Dios, y hay consecuencias genéticas y que no podemos cambiarlas. Y también crecemos con todas esas influencias culturales en las que aparecimos nosotros en este mundo, y aparecemos con influencias sociales, políticas, económicas y espirituales, porque tenemos cantidades de voces hablándonos a nosotros. Y todo esto es un mundo contra el que tenemos que luchar, porque eso tenemos que sortearlo, tenemos que distribuirlo en Dios. Cada uno de esos elementos, cada una de esas influencias debe ser administrado desde el Espíritu. Porque ¿qué me gano yo con ser una persona religiosa, católica, que es fervorosa, que sigo la ley y que estoy obedeciendo la ley de la iglesia, pero yo no he sido una persona que me he dedicado a superar mis idiosincrasias, las influencias de mi cultura, sigo dentro de esa naturaleza regional donde estoy convertido en un hombre que es típico, una persona que actúa típicamente y no es una persona espiritual? Porque las personas espirituales desaparecen de su mentalidad regional, de sus apegos, de sus encuentros culturales, de todo eso se desaparecen. Y todo eso lo utilizan desde el Espíritu. Entonces uno ya actúa en la cultura, actúa en la idiosincrasia, actúa en las herencias malas y buenas que ha recibido, actúa sobre todo eso, pero con la sabiduría de Dios. Entonces, todas las cosas que antes me afectaban a mí para mal, ahora las utilizo para bien, porque puedo presentarlas como un hecho contundente de lo que influencia nuestra vida, pero puedo presentarlo como algo que yo puedo transformar y hacerlo funcionar. Porque esa misma cultura en la que yo vivo, como por ejemplo lo que hablábamos ayer, de todas estas leyes espantosas que están pasando sobre el matrimonio entre homosexuales y homosexuales adoptando niños y quién sabe cuántas otras leyes vendrán. Y todas esas leyes que son cultura, es una cultura globalizada que no tiene nada que ver ni siquiera con los individuos en regiones específicas, sino que es una moda, es un espíritu del mundo que navega por la tierra y que todo el mundo se asocia a él por intereses personales de beneficios globales. Es más avaricia, es intelectualismo, porque ni siquiera es un intelecto que tenga que ver con inteligencia, que tenga sabiduría, sino que es un intelectualismo, es como una pseudociencia, es como una mediocridad intelectual, y todo esto es parte de una cultura decadente que se va asociando con el abismo, se va asociando con la destrucción, se va asociando con el pecado. Pero cuando nosotros entramos en el Espíritu Divino, entonces en ese momento entramos en la sabiduría de Dios, y toda esta cultura de la muerte se convierte en una pedagogía para nosotros poder ilustrar y orientar al pueblo y mostrarles por dónde se están perdiendo y mostrarles el espíritu del mal. Porque ¿cómo puede uno denunciar, detectar, localizar, señalar el espíritu del mal si uno es parte de él? No podría hacerlo. Es como un mafioso yéndose a la policía a denunciar a otros mafiosos. Lo único que puede hacer es renunciar a ser mafioso para convertirse en informante, entregarse a la policía y entregar a los demás. Sería lo único, porque mientras que sea mafioso no podrá denunciarlos, porque ¿cómo podría hacer eso? Así de que nosotros que salimos de la mafia del diablo y que nos retiramos de esos negocios sucios y que no queremos saber del pecado en que vivíamos, como dice San Pablo, nosotros antes hacíamos todas esas cosas malas y fuera de eso no nos importaba, estábamos en eso. Y hoy que el Señor nos ha rescatado y nos ha invitado a dejar el pecado y a dejar el mal, tenemos que tener la fortaleza de morir por el Señor y por la verdad, y de poderle dar coherencia a estas verdades enseñándolas con claridad.
y el Espíritu de Dios es el que nos da esa luz. Por eso es el ejemplo a los apóstoles que no tenían absolutamente ninguna fuerza para salir a contar la historia, porque no tenían el valor de morir por su historia. Y hoy, ¿en qué nos encontramos? Nos encontramos en que la iglesia, en parte, tiene personas que, a pesar de haber recibido el Espíritu que le dio la fortaleza a los apóstoles, lo tienen dormido. Ese Espíritu lo apagaron. Ahí está, porque el Espíritu Santo es fiel y nunca se va. Ahí está, pero está dormido. ¿Por qué? Porque nuestra carne es tan grande, nuestro ser humano es tan grande, que preferimos la debilidad y la miseria. Preferimos el miedo, la duda, la inseguridad. Lo preferimos a la fortaleza. Preferimos el espíritu de timidez. Preferimos el espíritu de ansiedad, de incertidumbre. Lo preferimos. Es increíble, pero es que es un instinto autodestructivo. Es como el drogadicto. El drogadicto usa drogas, se siente bien por un segundo y sabe que va a estar miserable por una semana, por un mes, completamente aterrorizado por todos los factores químicos desordenados en su cuerpo y en su mente. Y va a vivir una vida espantosa. Sin embargo, lo hace, porque se va hacia ese factor destructivo que es al que se está abrazando. Ese es el pecado, ese es el abismo de nuestra humanidad. Nuestra humanidad es rebelde y yo me puedo sentar en el pecado y toda la humanidad entera me puede decir: estás en pecado, estás en peligro, y yo me acomodo, yo lo justifico, yo soy filósofo. No hay un filósofo más profundo que una persona que no quiere dejar el pecado. Usted quiere conocer una filosofía bien sofisticada, alguien explicando por qué vive en pecado. Oh, ese es un filósofo increíble. Tiene todas las razones del mundo para explicar por qué vive en pecado. Lo tiene todo explicado y está convencido de esa mentira. Por eso es que el mundo es una mentira cuando se vive sin Dios. ¿Cómo no va a ser una mentira? Es como usted vio un pescado afuera del agua tratando de respirar. Esa es una mentira, ¿no es verdad? Ese pescado no puede respirar afuera del agua. Y eso es lo que sucede. Si yo estoy en pecado mortal y estoy haciendo cosas que van contra Dios, estoy como un pescado afuera del agua diciendo: yo puedo respirar, yo puedo respirar. Todo el mundo sabe que se está muriendo, ¿no? Y esto es lo que sucede. Dios nos llama a vivir el espíritu de la misión, el espíritu de la misión. Y nos preguntamos siempre: ¿cómo hago si a mí no me escucha mi familia? A mí la gente se me burla cuando le hablo de Dios. ¿Yo qué voy a hacer? ¿Ustedes se pueden imaginar que Pedro y los apóstoles hubieran pensado así? ¿Yo qué hago? Esos judíos no me van a creer. Esos judíos me van a tirar piedra. Me van a crucificar como a mi Señor. ¿Qué hacemos? Escondámonos. Eso, nunca hubiéramos conocido a Jesús. Jamás el Evangelio se hubiera transmitido. No estaríamos bautizados. No tendríamos este templo. No habría nada de nosotros. Seríamos como animales. Estaríamos por ahí haciéndole culto a las cosas del mundo como lo hacían antes de Jesucristo. Entonces hoy somos llamados a reconocer ese espíritu. No el espíritu de timidez ni de cobardía, ni ese espíritu de inseguridad y de duda, sino el espíritu de fortaleza que el Señor nos ha dado. Y nos preguntamos hoy: ¿cómo es posible que nosotros en estas sociedades de hoy nos hemos dejado hacer tanto daño? Se nos han robado las familias, le han quitado la pureza a los niños, se han robado la fe de nuestro pueblo, y nosotros con las manos cruzadas. ¿Y por qué? Por el espíritu de timidez, porque es que no nos van a escuchar, no nos van a creer, se van a burlar de nosotros, y ahí seguimos como unos cobardes hablando así. Es increíble, pero se habla con la gente: ¿qué hago que mis hijos no me oyen? ¿Qué hago que nadie me escucha? Pues despierte y tome la fortaleza del Espíritu y llénese de Dios, porque eso es lo que nos falta. Lo que nos falta es que ese Espíritu tome vida en nosotros y que tengamos valentía y que con convicción presentemos el Evangelio. Pero de la única forma que podemos presentar el Evangelio con convicción es si nosotros cambiamos de verdad. Porque no hay cosa más convincente que una persona transformada. La gente nos conoce. Acuerden que decían los mismos fariseos y todos los doctores de la iglesia de Jesús. Decían: ¿acaso no es este? Y se secreteaban entre ellos. ¿Acaso no es este el hijo del carpintero, ese que está por allá? Entonces, ¿cómo es posible que esté haciendo todas estas maravillas? Y este hombre es nadie, este hombre es nada. Pero en sus corazones ellos estaban asombrados de que ese hijo insignificante de un carpintero que nunca había estudiado nada y que no conocían de él absolutamente ningún título de
doctor en leyes de nada, no era ningún escriba, y él, sin embargo, tenía toda esa sabiduría. Eso los impactaba demasiado, y algunos se convirtieron. Por eso teníamos a Nicodemos y a todos esos que eran doctores de la iglesia y estaban detrás de Jesús. El mismo Gamaliel, gran sacerdote, se convirtió. Y todo esto nosotros debemos entenderlo de que es obra del Espíritu Santo que vive en el corazón del hombre, cuando el hombre permite que ese Espíritu lo transforme. Y por lo tanto, yo tengo autoridad espiritual tan solo cuando el Espíritu vive en mí y me ha transformado. Cuando cualquiera que me conoce a mí dice, ¿cómo es posible que esta persona haya cambiado así? Es que yo lo conozco, es que esta persona era mentirosa, esta persona era deshonesta, esta persona era impura, esta persona nunca le obedeció a Dios, esta persona no era de confiar. Y yo lo veo transformado y sé que ha cambiado y sé que es una persona nueva. Esta persona no tenía caridad, no tenía compasión, era chismosa, calumniadora, perseguidora, envidiosa. Y hoy veo una persona transformada, una persona nueva, y encima de eso esta persona no tiene ningún problema en confesar sus pecados en público. Le puede decir al mundo entero, yo era malo o mala, o yo era mala. Y yo robaba, yo mentía, yo envidiaba, yo calumniaba, yo perseguía, no me gustaba el triunfo de los demás, me atormentaba que las demás personas les fuera bien y a mí mal. Yo era una persona mala, pero hoy les puedo dar testimonio que el Señor me ha transformado y que me avergüenzo de haber sido así y que hoy glorifico a Dios por haberme cambiado. Eso es lo único que podríamos llamar la misión. Yo veo una cantidad de gente en la catequesis de la parroquia, en el ministerio de la Eucaristía, en el ministerio de la palabra, en esto, hasta de misioneros y se van. Gente que no está convencida, gente que no lleva el Espíritu de Dios, gente que no obedece a Dios, gente que está en pecado mortal a veces, lo que es aún peor. Usted se puede imaginar una persona participando en los ministerios de la iglesia y viviendo en pecado mortal. Más valdría que, como dice la palabra, se amarrara una piedra al cuello, se tirara al mar, porque se puede salvar más fácil así. Porque si usted quiere conocer cuál es la venida más rápida para caer a los infiernos, véngase al altar del Señor a servir en pecado mortal. Eso sería lo peor que puede hacer un ser humano. Eso ni se lo imagine. ¿Y quién cree usted que es el que trae a un ser humano a servir al altar en pecado mortal? El mismo diablo, porque primero se burla de Dios a través de usted y segundo se lo lleva para los infiernos, porque sabe que esa es la venida más rápida para llegar al infierno. Entonces esto sucede, se ve gente así, vacíos del Espíritu Santo y actuando en la iglesia como si estuvieran transformados, como si se hubieran convertido. ¿Y qué sucede? Esa gente lo que sale es ahuyentar a la gente de Dios, porque no llevan un testimonio vivo y la gente sabe que son hipócritas, la gente sabe que no están convertidos, la gente sabe que no llevan la verdad aunque hablen de ella, y eso es lo que daña a la iglesia, eso es lo que aleja a la gente y eso es lo que nos ha hecho a nosotros el peor castigo, porque eso nos destruye la fe y nos entrega al mundo, y todas estas almas que nosotros debimos haber traído a la iglesia, lo que hacemos es dañarlas, porque las escandalizamos cuando se dan cuenta quiénes somos nosotros realmente. Yo paso por muchas iglesias y es constante la queja, siempre se acerca la gente y dice, ¿qué hacemos? Aquí hay un poco de gente trabajando en la iglesia que están peor que los que están en la calle y no podemos hacer nada porque se ponen furiosos, hasta el sacerdote nos persigue si le decimos algo. Y yo digo, ¿cómo es posible que nosotros tengamos semejante cobardía y timidez si nosotros somos los llamados a defender la iglesia? Es que, como dice el Evangelio, cuando tu hermano peca, ve donde él a solas y adviértele. Si no atiende, trae 3 testigos más. Y si no atiende, trae toda la comunidad entera. Y esa es nuestra responsabilidad. Si usted ve en su iglesia a alguna persona cometiendo pecados horribles y sirviendo en el altar, llámelo a solas y le dice, no estoy de acuerdo con lo que haces. Tienes que respetar nuestra iglesia. Yo sé que estás en pecado mortal, que no estás viviendo la fe. ¿Y por qué estás sirviendo en el altar? Esa persona se va a poner furiosa, lo que fuera, no importa. Vuelve con 3 más de la parroquia, le dicen, venimos a exhortarlo. Por favor, cambie, usted no puede servir acá a no ser de que se convierta.
Si no lo hace, entonces ya se reúne hartísima gente de la comunidad y se llama a esa persona otra vez. Si no atiende, inmediatamente se denuncia directamente al obispo, se va a la autoridad, el mismo grupo inmenso de comunidad, y se darán cuenta que sí se pueden hacer las cosas, que se pueden parar esas cosas. Pero qué cosa tan horrible que es llegar a parroquias donde todo el mundo dice, esa está en pecado mortal, y nadie hace nada, sino que se convierten en unos chismosos que están por allá en las esquinas señalando al otro y no hacen nada, absolutamente nada. Ustedes se pueden imaginar, ese día que lleguen ante el Señor va a decir, no testificaste por mí ante los hombres, yo no testifico por ti ante mis ángeles y el Padre, porque nunca fuiste capaz de testificar por mí. Entonces, la misión nuestra es ser misioneros. Esa es la misión nuestra. ¿Y qué es un misionero? Un misionero es el que primero se convierte, se transforma, renuncia al pecado en que vive y toma una decisión absolutamente radical y dice, renuncio a este pecado y me voy a dedicar toda mi vida a pelear contra él, toda la vida. Porque cuando uno renuncia a un pecado, eso no quiere decir que lo superó. Ese es el principio de una batalla espantosa, el principio. Porque renunciar a un pecado es enfrentarse cara a cara con el maligno. Y el maligno lo mira a uno y dice, ah, sí, renunciaste a esto, vamos a ver cuánto vas a poder hacer para escapárteme. Y empieza la guerra. Y entonces por eso la Iglesia a través de Jesucristo nos dejó el sacramento de la confesión. ¿Acaso no es eso muy claro de que si el Señor nos dejó ese sacramento porque sabe que la batalla va a ser hasta la muerte, que nosotros vamos a perder batallas con el diablo, vamos a quedar heridos y nos tenemos que meter al hospital de la misericordia, que el Señor nos cure y nos perdone? Y esto es lo que necesitamos saber. Pero lo importante es que esa batalla contra nuestra debilidad, contra el abismo que hay en nuestro corazón, sea una batalla permanente y también con la conciencia de que yo no la voy a superar así nomás, porque son abismos abiertos en mí por la misma herida del pecado original, y están en mí, latentes en mí, y yo tengo que luchar de pie, no voluntariamente caído esperando a que me tome el pecado, sino de pie luchando con las armas en la mano contra las tentaciones. Ya si me tumbó, es porque me tumbó peleando, y ese es un soldado herido. El que se cae voluntariamente, que se entrega al pecado, es un hipócrita. Ese está en peligro, porque a ese el Señor sí no lo va a venir a levantar así nomás. Si usted es un hipócrita que se confiesa de sus pecados y sale a cometerlos otra vez voluntariamente, sin ningún esfuerzo, cuídese, porque usted está en mucho peligro, porque Dios detesta al tibio, lo vomita de su boca. Pero cuando uno lucha contra las tentaciones sinceramente, está en el territorio del camino a la santidad y a la perfección. Porque ante Dios, el día que usted muere y se aparezca ante Él, usted no tiene esa debilidad ya, porque desde el primer día que usted renunció a ella, aunque no la haya superado durante el resto de su vida, desde el día que renunció sinceramente a ella, se desapareció del tribunal del Señor, porque el Señor conoce los corazones y el Señor sabe que usted detestaba esa debilidad y con esa misma debilidad lo santificó y lo purificó. Porque el mismo desprecio que tenía contra ese pecado era gracia. Santa Gemma Galgani era una santa italiana que tenía unas luchas con el demonio muy grandes, y en un momento dado está tentada horriblemente en la impureza. Eso mismo le pasó a Santa Caterina de Siena, un hecho casi parecido. Y sucede que apenas terminó la batalla con el diablo, que la tenía llena de impureza, de cosas inmundas, y ella estaba desesperada. Decía, Jesús, ¿dónde andas? ¿Qué pasó? ¿Por qué me abandonaste? Y cuando pasó todo y Jesús se manifestó, le dijo, ¿por qué me abandonaste? Mira todo lo que pasó. Y él le dijo, ¿qué crees que era lo que te hacía odiar esa impureza? Dice, era yo adentro de ti. Si yo no hubiese estado contigo, no hubieses odiado la impureza. O sea que yo nunca te dejé. Porque si te hubiera dejado, te hubieras enamorado de la impureza, porque yo no estaba ahí, que soy la pureza. Entonces, eso es el verdadero sentido de la fe. Cuando nosotros estamos viviendo pruebas grandes en la vida, tenemos que darnos cuenta que Dios está ahí presente, porque Él es el que permite esas pruebas para que nosotros podamos fortalecernos. Nosotros solo nos fortalecemos en la prueba. El apóstol Santiago dice, bendito el que es probado,
porque la prueba fortalece al hombre. Dios corrige al que ama. Y por eso siempre debemos agradecer todas las vicisitudes, tribulaciones y pruebas de esta vida temporal. Porque ¿quién va a cambiar? ¿Quién se va a santificar si no es probado? De la única manera que podemos hacer eso es cuando somos probados. Ustedes han visto gente que nace en la prosperidad económica, tienen salud física y mental, son gente con privilegios sociales, políticos y viven una vida aparentemente gloriosa en la tierra. Y generalmente esa gente es totalmente superficial, no tiene caridad, no tiene compasión, no conoce el hambre, ni el sufrimiento, ni la prueba. Son personas tan débiles que si no llegan a tener una prueba antes de morir se pueden condenar, porque son personas que jamás tuvieron una relación con el Espíritu, por lo tanto jamás tuvieron una relación con el amor. En muchas oportunidades, y especialmente al principio cuando yo comencé a viajar al África, yo sufría mucho porque estaba, por ejemplo, en Kampala, en las afueras, en Uganda, en las afueras, en orfanatos. Y estaba ahí en medio de una cantidad de niños que se estaban prácticamente muriendo de hambre. Un orfanato con 800 niños y tenían 2 letrinas, una para niños, otra para niños. Eso era todo lo que tenían de sanitarios. Y luego tenían 2 habitaciones donde vivían hacinados cientos de niños, sin ropita, tenían un solo trajecito roto, deshecho, que era lo único que tenían, desnutridos totalmente, con unas sonrisas de amor así de grandes. Cantaban y cada que yo hablaba algo cantaban y aplaudían, cada 5 minutos estaban en eso, llenos de amor. Y yo decía por dentro: Señor, ¿yo qué vine a hacer acá? Si esta gente lo que necesita es comida, ropa, necesita construcciones adecuadas para vivir dignamente, y yo vengo aquí a hablarles de ti. Y entonces el Señor me decía a mí, esos hijos de Él que están ahí sufriendo con tanto amor y viviendo en todas las limitaciones, son la razón por la cual hay salvación para aquellos que tienen tanto y no aman. Porque esas almas ahí las sacrifica el Señor para que no se condenen los otros que tienen tanto y no saben nada de Dios y no aman. Y este es un ritmo de reparación en el mundo que no tiene orden racional. Cualquiera diría: ¡qué injusticia! Pero esos niños se van derecho para el cielo. El problema son los que tienen tanto. Hay niños que están con sus habitaciones llenas de juguetes y que no aman, no perdonan, tienen comida que les cae del cielo, de todas partes les cae, y son niños que no tienen amor. Entonces esos niños están en peligro, las almas están en peligro, y por eso Dios hace cosas tan misteriosas. Hay mucha gente sufriendo hambre por la comida que yo me como en exceso. Y no es porque yo se las quité a ellos físicamente, pero porque Dios está tratando de salvar mi alma con ellos para salvarme la glotonería a mí. ¿Y cuántas personas hay sufriendo por el dinero que yo me robé? Entonces eso es un efecto que se causa en el mundo en la reparación, en el misterio de la pedagogía divina entre los hombres. ¿Y por qué? Porque todo este misterio del mundo terrenal es un tránsito hacia la vida eterna, y por eso lo absurdo de lo temporal es lo perfecto de lo eterno. Y esto tenemos que entenderlo así. Hay cosas en la vida temporal que no entenderemos nunca, pero son perfectas, por absurdas que son. Ejemplo, la Virgen María en el Calvario con Jesús. Horroroso. ¿Pueden imaginarse en algo más terrible? Una madre viendo a un hijo que lo están haciendo pedazos, y especialmente sabiendo que es un hijo santo y encima de todo que es Dios mismo. Triple dolor, nadie lo ha tenido igual. Sin embargo, ella sabía que así tenía que ser. Y vivía ese dolor tan increíble entendiendo que así tenía que ser, porque ella tenía ese don sobrenatural del Espíritu Santo que entendía que la vida temporal es un escenario de escuela de almas, la escuela de Jesucristo, para encontrar la vida eterna, la salvación eterna. Y entonces esa palabra eterna resuena en el corazón de aquel que se le acerca a Dios sinceramente. Eterna. Si nosotros tuviésemos esa palabra tatuada en el alma, la palabra eterna, dejaríamos los afanes en que andamos, dejaríamos las preocupaciones en que andamos, y dejaríamos de adorar criaturas humanas. Dejaríamos de hacerle culto a las cosas temporales, a las metas temporales. Se acabaría el miedo, la incertidumbre, los vacíos, las ansiedades, la soledad. Se acabaría todo.
entraría la libertad. Y por eso encontramos a veces personas absolutamente sencillas, llenas de gozo y llenas de paz. Porque es que encontraron la libertad en el espíritu, la libertad del alma, que es romper todas las cadenas que nos atan a este mundo temporal y romper con todos estos miedos. Y ese es el principio de la vida espiritual en la misión que tenemos nosotros como católicos. El principio es una conversión radical y sincera, donde yo renuncio a todas mis maldades, donde yo puedo testificar. Usted se imagina la fuerza que tiene una persona que se para y dice: reconozco que me equivoqué, viví en pecado, le hice culto a los seres humanos, cambié los seres humanos por Dios, cambié las cosas temporales por Dios y hoy me arrepiento. Y los invito a que no lo hagan, porque esto trae solo destrucción, muerte, oscuridad, no trae sino desolación, no trae nada. No es luz, no es gozo, no es paz. Hoy conozco la paz, el gozo y la luz, porque hoy me he decidido por Dios, hoy me he decidido convertirme de verdad. Ese es un misionero, ese es el espíritu de la misión. Y el Espíritu Santo fluirá a través de su corazón y de su boca saldrán ríos de agua viva, saldrá sabiduría de Dios. No tiene que pensar nunca lo que va a decir, porque el Espíritu Santo hablará por usted. Nunca, jamás tendrá que preparar nada. Siempre estará listo. El Espíritu habla. Alguien le pide consejo, sale el consejo del Espíritu Santo. Alguien le pide que hable de la luna y habla de la luna por 10 horas seguidas sin parar, sin que nunca la haya estudiado. Y esto es lo que el Espíritu hace. Es maravilloso. Pero para eso tenemos que preparar este corazón. Y este corazón solo se prepara con una conversión sincera. Y no es difícil. El Señor dice: mi yugo es liviano. Cuando nosotros nos prendemos al Señor, encontramos que todo se da, absolutamente todo se da. No podemos esperar milagros de prosperidad económica, milagros de cosas extraordinarias materiales. Eso es lo de menos, eso ya no nos importa, esas no son nuestras ambiciones. El Señor nos dará la paz y el gozo del corazón y tendremos esta mirada limpia, que podemos mirar a todo el mundo, mirar a los niños, los ancianos, mirar a un ser humano a los ojos y decirle: yo amo al Señor, soy un pecador que me toca cuidarme todos los días de no caer, pero una cosa sí quiero hacer: yo quiero obedecerle al Señor. Y quiero ser luz para este mundo. Estoy cansado de ser tinieblas. Estoy cansado de andar con mi mirada hacia el suelo, porque vivo en pecado, porque tengo mi vida desordenada, porque tomé decisiones equivocadas, porque hice lo que no debía. Pero hoy me levanto desde mis cenizas, como el ave fénix. Me levanto desde las cenizas y digo: el Señor me resucitó. A pesar de todo lo malo que ha hecho, me perdonó. Y hoy puedo ser una criatura nueva y puedo empezar de cero y empezar derecho y no permitir ni una gota de pecado en mi vida y luchar contra eso y ser un testimonio de eso y un apóstol contra la oscuridad, un apóstol que está todos los días peleando contra el mal, todos los días. Y entonces por donde yo paso huyen los demonios, no quieren saber de mí, me odian y siempre me disparan desde la oscuridad, porque no tienen el valor de presentarse al frente, porque no tienen luz y por eso no son capaces de combatir con la luz. ¿Y qué importa que vengan las flechas de la oscuridad si las vemos venir? Como dice San Pablo, las flechas incendiarias del diablo. ¿Por qué son flechas? Porque están lejos. Porque si estuvieran cerca serían puñaladas, ¿cierto? Están al lado nuestro, pero ya no, ya son flechas y esas flechas incendiarias se ven venir. Yo cuando la gente me calumnia o me odia o hacen chismes, a veces estando predicando en un lugar como esto, viene gente solamente a burlarse de mí y a criticarme. Yo sé dónde están, pero a mí que me importa, son espíritus que están en ellos y como es gente en pecado, viene a hacer eso, yo oro por ellos, porque ojalá que se liberen estando ahí. Por algo el diablo los trajo. Pero lo importante es que uno ve el chismoso, ve el calumniador, ve la persona que no lo quiere. ¿Y qué tiene que hacer uno? Son flechas incendiarias que vienen. Uno ora por el pecador que está en prisión y derrota al diablo ignorándolo y esquivándole sus flechas. Porque eso es lo que uno hace, porque tiene tiempo para esquivarlas, porque tiene tiempo para sacar ese escudo para parar todas las flechas que vienen del infierno. Uno tiene la coraza puesta, tiene el casco, tiene las sandalias del Señor, la espada de la palabra, el cinturón de la fe que uno tiene con la fuerza y no pueden tumbarlo.
no pueden. Nosotros tenemos la roca de David, que es Jesucristo, y tumbamos gigantes de los infiernos, gigantes. Se pueden venir de a 1000, inmensos gigantes, y caen todos con una sola piedra. Por eso, al nombre de Jesús todos se arrodillan, y no hay duda, si nosotros somos fieles al Señor, con el solo nombre de Jesús ponemos de rodillas las tinieblas a todo el mundo. Y esto lo tenemos que tener claro. Tenemos que abrazar el Espíritu de Dios, lo estamos desperdiciando, y tenemos que abrazarlo con la seguridad que Dios es fiel y nunca nos va a abandonar. Si nosotros le somos fieles a Él, Él es más fiel todavía. Él va a estar con nosotros y va a ser una fuerza inmensa que nos va a dar seguridad, y que nos va a dar esa seguridad de morir por Él. Así todos nos dejen, así nadie nos hable, así terminemos quién sabe dónde, no importa, porque vamos a tener paz y gozo, y eso es lo importante. Le voy a pedir al Señor su palabra, para que en esta palabra terminemos esta reflexión. Y les voy a leer de el libro del Levítico, en el capítulo 16, en el versículo 1, y dice: el día de la expiación. El Señor habló a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón que murieron por acercarse al Señor. Dijo el Señor a Moisés: di a tu hermano Aarón que no entre jamás en el lugar santo, detrás del velo que hay entre el propiciatorio situado sobre el arca, para que no muera, porque yo me aparezco en forma de nube encima del propiciatorio. Solo del siguiente modo podrá penetrar Aarón en el santuario, con un novillo joven para el sacrificio por el pecado y un carnero para el holocausto. Vestirá una túnica sagrada de lino, debajo se pondrá un calzón de lino, se ceñirá un cinto de lino y se colocará una tiara de lino. Son vestiduras sagradas, se las pondrá después de haber bañado su cuerpo en agua. Recibirá de la comunidad de los hijos de Israel 2 machos cabríos para el sacrificio por el pecado y un carnero para el holocausto. Después de ofrecer el novillo de su sacrificio por el pecado, expiando así por él y por su casa, Aarón tomará los 2 machos cabríos y los pondrá ante el Señor a la entrada de la tienda de la reunión. Entonces Aarón echará suerte sobre los 2 machos cabríos, uno para el Señor y otro para Azazel. Aarón ofrecerá el macho cabrío que le haya correspondido al Señor y hará con él un sacrificio por el pecado. En cambio, el macho cabrío que le haya correspondido a Azazel lo colocará vivo delante del Señor para hacer la expiación sobre él y enviarlo al desierto para Azazel. Luego Aarón inmolará el novillo por el pecado y expiará por sí mismo y por su casa. Así hará su sacrificio por el pecado. Palabra de Dios. Pues le damos gracias al Señor, y también entendemos que nos damos cuenta que las tradiciones sagradas son específicas. Nosotros tenemos la tristeza del protestantismo, que eliminó todas las tradiciones sagradas, y nos encontramos en nuestra iglesia toda esta hermosura, las tradiciones sagradas, con nuestras vestimentas litúrgicas, los candelabros, el incienso, los querubines, nuestra relación con los santos y la Virgen. Todo esto es una tradición judeo-cristiana, y des en cuenta que esto no se lo inventó el hombre, fue Dios hablando directamente a los profetas y enseñándoles qué tenían que hacer, exactamente qué hacer, cuánto tenían que hacer, cuándo lo debían hacer, cómo lo debían hacer. Todo eso lo ha enseñado Dios, y por eso estamos en la iglesia, pero es la iglesia de Dios, y todo lo que hay aquí que ustedes ven en este altar, Dios lo ha pedido. El que yo esté acá hablando con ustedes y ustedes están acá glorificando a Dios, Dios lo ha pedido, y todo esto lo ha hecho el Señor, y por eso tenemos que glorificarlo a Él y darnos cuenta que pertenecemos a un plan divino, y por eso debemos tener tanto respeto de asegurarnos que tenemos que obedecerle al Señor, porque Él todo lo tiene hecho ya, y si nosotros le obedecemos, nuestra vida está hecha. ¿Qué más paz podremos tener? ¿Qué más paz podemos pedir si tenemos un Dios que ya hizo todo por nosotros? Y lo único que tenemos que hacer es obedecerle. Amén. We are instruments.